Sé que no es bueno acostumbrarse a vivir donde ocurren fenómenos sobrenaturales, y mucho menos normalizarlo. Esta historia nos la envían desde México. Soy Gabriel, tengo 21 años y soy estudiante de ingeniería. Vivo en el centro de alcaldía de Tláhuac, Ciudad de México. En casa vivo con mis papás y 2 hermanos. Mis hermanos son menores que yo, Pepe de 16 y Vianey de 18 años. Toda la vida hemos vivido en Tláhuac. De hecho, toda la familia de mis padres es originaria de dicho lugar. Cuando yo era pequeño, mis padres y yo vivimos en casa de mis abuelos maternos. Y al nacer mi hermana Vianey, nos mudamos a una casa muy cerca de la casa de la familia. Era una casa muy vieja, con mucho esfuerzo y sacrificio. Mis padres lograron comprar y restaurar esa casa, la cual tiene 3 niveles y 4 habitaciones. Y en el tercer nivel se hizo un cuarto destinado a la recámara de las visitas, pero que con el tiempo se fue convirtiendo en una bodega de los juguetes que fuimos dejando. Sin hablar de lujos, esa casa nos dio comodidad y con la llegada de mi tercer hermano, fuimos ocupando todas las habitaciones de la casa. De los acontecimientos que narraré, mi familia y yo hemos tenido que vivir con eso desde hace muchos años. Empezaron a ocurrir desde que yo tenía 6 años. Cabe mencionar que yo era un niño muy inquieto pero obediente. Me la pasaba corriendo por todos lados y trepando árboles, que para mi fortuna había 5 árboles en el jardín. En una tarde lluviosa del mes de agosto, mis papás tuvieron que salir a realizar unas compras al centro de la ciudad. Así que le pidieron a la tía Emma, hermana de mi mamá, que nos cuidara a mí y mis 2 hermanos mientras ellos regresaban. No era la primera vez que nos cuidaba mi tía. Recuerdo que esa noche, mientras ella estaba dándole de comer a mi hermano Pepe, que en ese momento era un bebé, Vianey y yo estábamos viendo las caricaturas en la televisión. Mis padres ya habían demorado en regresar, eran las 8 p.m. La tormenta había intensificado y se fue la luz. Al quedarnos en plena oscuridad, mi tía me pidió que fuera a la cocina a buscar una lámpara, la cual estaba en el segundo cajón de la cocina. Recuerdo que para mí ya era muy fácil de localizar la lámpara, ya que no era raro que se nos fuera la luz cuando llovía. Así que me dirigí a la cocina, entré con precaución de no chocar con los muebles, ya que la cocina estaba aún más oscuro que el resto de la casa. Y palpando lentamente los cajones, identifiqué el segundo cajón. Y cuando ya me disponía a abrirlo, sentí una mano fría tocar el dorso de mi mano, justo en el momento en que iba a abrir el cajón. Inmediatamente sentí un escalofrío y salí corriendo muy asustado y gritando una mano. Toqué una mano. Regresé a donde estaba mi tía Emma. Yo estaba gritando muy asustado. Ella me tranquilizó y me dijo que todo era mi imaginación. Me pidió que no siguiera asustando a mis hermanos, ya que Pepe, por ser muy pequeño, había empezado a llorar por mis gritos que di. Me rehusé a regresar a buscar aquella lámpara y como 10 minutos más tarde regresó la luz. Yo no podía regresar a la cocina del miedo que me dio desde ese momento. Recuerdo que al poco tiempo regresaron mis papás y mi tía Emma les comentó lo que había pasado, pero les dijo que yo todo lo había imaginado. Eso pasó y nadie más le dio importancia. Cabe mencionar que desde ese día tuve mucho miedo de entrar a la cocina, sobre todo de noche. Conforme pasaron los años, era común escuchar ruidos por la noche, ruidos a los que suponíamos que eran los gatos o demás animales fuera de la casa. Mis papás no le daban importancia y cuando preguntábamos sobre los ruidos en la noche, ellos nos tranquilizaban diciéndonos que tal vez solo lo habíamos imaginado todo. Los ruidos no eran cosas raras en esa casa. 4 años más tarde, cuando yo tenía 10 y Vianey tenía 8, estábamos viendo películas en mi habitación. Era un viernes en la noche. Mis papás habían ido a visitar a mis abuelos paternos con mi hermano Pepe. Nosotros, que a esa hora ya deberíamos de haber estado dormidos, ya que eran más de las 10 de la noche,
Permanecimos muy atentos a la película. Habíamos sacado nuestras reservas de golosinas para acompañar la película. Todo marchaba normal hasta que ambos escuchamos el abrir de la puerta principal de la casa. Escuchando eso, Vianney y yo de inmediato apagamos la televisión. Para evitar un regaño de nuestros padres, continuaron las luces apagadas y fingimos dormir con la puerta de la habitación abierta. En ese momento, escuchamos cómo cerraron la puerta principal y supimos que mis padres, que traían bolsas grandes, porque se escuchaba arrastrar una bolsa grande de plástico muy pesada, la cual la fueron subiendo por las escaleras pausadamente, y al llegar a mi habitación, yo mantuve los ojos abiertos y observé una silueta de alguien muy alto. De inmediato supe que no era mi papá, mucho menos mi mamá. Solo vi la silueta en la oscuridad que nos observó unos segundos y siguió caminando por el pasillo arrastrando una bolsa grande. Escuchamos cómo se fue alejando al final del pasillo hasta ya no escucharse nada. En todo ese rato no hice ningún ruido, pero unos segundos después hablé con voz baja con mi hermana. Ambos preguntamos: ¿quién es? Ambos no entendíamos nada, solo sabíamos que alguien o algo había entrado. Sentimos mucho miedo e inmediatamente nos metimos bajo las cobijas y no quisimos asomarnos más. Recuerdo bien, ella empezó a rezar y yo no quise moverme más. Unos 15 minutos más tarde nuevamente escuchamos el abrir de la puerta, pero los ruidos ya nos eran más familiares. Por fin habían llegado mis papás. Ya reconocimos las voces, encendieron las luces y de inmediato salimos apresuradamente a contarles lo que habíamos escuchado. Les comentamos que alguien se había metido, arrastrando una bolsa. Les pedimos que revisaran la casa, no nos cabía la duda que alguien había entrado si vimos la silueta. Yo estaba ya imaginando cómo íbamos a parar al posible ladrón. Hasta recuerdo que agarré un bat que guardaba en mi ropero e hicimos un recorrido a las habitaciones. La bodega de arriba, planta baja, pero no había absolutamente nada. Mis papás llamaron a mis tíos y inmediato llegaron. Entre dos de mis tíos y mis papás revisaron habitación por habitación. Abajo de las camas, adentro de los roperos, tras las puertas, ventanas en el jardín, no encontraron absolutamente a nadie. Mis tíos se retiraron ya tarde, nos mandaron nuevamente a nuestras habitaciones y nos indicaron seguir durmiendo. Mis papás nos dijeron que no era bueno estar despierto viendo películas de terror tan tarde, pero Vianney y yo estábamos seguros de lo que habíamos visto. No habíamos imaginado nada. Desde ese día procuramos nunca dormir con las puertas abiertas. Los ruidos a medianoche aumentaron de frecuencia. Cuando Vianney cumplió 10 años, la despertó un ruido en su habitación. Abriendo los ojos, ella observó salir de su habitación a una persona. Ella lo describe que era un señor muy alto. Lo vi de espaldas, dijo Vianney. Ella pensó en ese momento que era nuestro padre, así que siguió dormida. Y al día siguiente preguntó a mi papá el motivo por el cual él había entrado en su habitación. Pero nuestro papá negó todo. Le dijo que no había entrado, ni siquiera se había despertado en toda la noche. Así que Vianney decidió cambiarse de habitación con nuestro hermano pequeño Pepe. Cabe mencionar que nuestros padres nunca habían visto nada raro. Los ruidos para ellos eran normal escucharlos, ya que ellos decían que era una casa grande. Y era normal que las puertas crujían por la noche y además todo el ruido era de afuera. Cuando yo cumplí los 15 años en temporada de vacaciones, pasé unos días fuera de la ciudad. Fui con mis primos a un campamento en el estado de Morelos. Recuerdo que días previos yo estaba muy emocionado y dediqué muchos días en dejar mi habitación ordenada, como nunca antes la había ordenado. Para evitar que me castigaran por ese motivo, yo guardé todo en su lugar, acomodé toda la ropa y zapatos en su sitio. Para el día del campamento recuerdo que salí de mi casa a las 8 a.m., con todo listo y asegurándome de dejar en orden todo. Fueron unas vacaciones muy divertidas, las disfruté mucho y al regresar a casa
Mi mamá me contó algo que ella no lo podía aún creer ni encontrar una explicación a lo que había pasado en mi habitación. Ella me contó que en la segunda noche que permanecía en el campamento, en mi recámara escuchó voces. Eran como las 7 p.m. y ella se encontraba sola en la casa. Refiere que al pasar por el pasillo de las habitaciones tras la puerta de la mía, se escuchaban muchas voces que ella refirió como si se tratara de una multitud. Le pareció extraño ya que en ese momento ella se encontraba sola. Ella inmediatamente bajó las escaleras, algo nerviosa, para marcarles por teléfono a mis tíos más cercanos. Y por la cercanía 2 de mis tíos llegaron en menos de 5 minutos. Así que la acompañaron a subir nuevamente las escaleras y ya no se escuchaban ni un solo ruido. Mis tíos pensaron que era una broma de mi mamá, así que abrieron la puerta de la recámara y vieron la habitación totalmente desordenada. Toda mi ropa estaba en el suelo, la cama extendida y los zapatos desordenados. En ese momento mi mamá cerró la puerta y decidió que al día siguiente iba a ordenar toda la habitación nuevamente. No quiso sugestionarse, pero desde ese día me confesó que ella también escucha ruidos muy extraños. Pasos en el pasillo e incluso ha echado agua bendita en la casa y rezado mucho. Cuando Pepe cumplió 10 años pasó algo muy extraño también. En su recámara de él hay un mueble con 4 repisas, las cuales se usan para los peluches de Vianney y Pepe. Y entre ellos él tenía un osito con pilas. Siempre fue su favorito y cuando él era más pequeño siempre lo tenía para dormir. Recuerdo que al apretar las manos del osito se encendía la nariz de color rojo y empezaba una melodía de buenas noches. En una noche mientras dormíamos todos, la melodía empezó a sonar. Yo lo escuché de lejos y no le di importancia. Pensé que mi hermano lo había tomado nuevamente para dormir con su osito. Supuse que lo hacía a escondidas ya que no era un niño pequeño. Creí que aún quería dormir con su osito, sin que nos enteráramos los demás. Esa noche seguí durmiendo, al día siguiente olvidé preguntar sobre su oso. A la noche siguiente nuevamente empezó la melodía. Recuerdo que la escuché con más duración. Minutos más tarde se detuvo y continué durmiendo. Ya la mañana siguiente les comenté a todos que el sonido del oso me había despertado ya 2 noches seguidas, pero nadie más lo había escuchado. No le di mayor importancia y en la mañana siguiente, mientras nosotros estábamos en los colegios, mi papá estando solo en la casa alistando unos documentos en su habitación, empezó a escuchar el sonido del oso, el cual no paraba y había empezado sin motivo, como si alguien lo hubiera encendido. Inmediatamente mi papá identificó que el sonido venía de la recámara de Pepe. Él refiere que entró a la habitación y el oso estaba con la nariz prendida de color rojo y la melodía sonaba sin parar. Inmediatamente tomó el oso y pensó en quitarle la batería, así que abrió la caja y ¿cuál fue su asombro? Que el oso no tenía batería alguna. En ese momento la melodía paró y mi papá aventó al suelo el peluche. No le comentaron a mi hermano Pepe, pero en ese mismo día mis papás tiraron a la basura el peluche. Menciona mi papá que cuando ha llegado a escuchar ruidos extraños en la casa, él grita: "Ya déjenos dormir, mañana tenemos que trabajar". También mis hermanos y yo hemos tomado una cierta costumbre de cuando tenemos un examen al día siguiente, o simplemente tenemos que madrugar para asistir a las clases, decimos en voz alta: "No hagan ruido, tenemos que levantarnos temprano, no nos molesten por esta noche, dejen dormir". Funciona o no, así es la vida en mi casa. No pararía de contar muchas cosas que nos han pasado, pero lo que acabo de contar es completamente real, y así nos hemos acostumbrado a vivir mi familia y yo.